Amén, gloria a Dios. Bueno, hermanos, el tema, ¿verdad?, que vamos a estar considerando en esta tarde, hermanos, es Jesús tiene misericordia de Bartimeo. Jesús tiene misericordia de Bartimeo. Bueno, hermanos, es la última de las curaciones de Jesús relatadas en este Evangelio de San Marcos. Y una de las últimas antes de la muerte del Señor Jesucristo. Así es que es algo muy especial, hermanos, este milagro. Muy bien. El relato que Marcos hace, hermanos, de la curación de uno de los hombres ciegos se puede dividir, hermanos, en dos partes. Muy bien. Primeramente, hermanos, vamos a mirar del versículo 46 al versículo 48. Dice la palabra del Señor así. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Bueno, hermanos, en la primera parte de esta historia que vamos, hermanos, a mirar, encontramos, hermanos, primeramente la fe, hermanos, de un hombre ciego. La fe de un hombre ciego, hermanos, ¿verdad? Como siempre, hermanos, Jesús, podemos mirar, era el centro del gran interés, hermanos, ¿verdad? Más por la noticia, hermanos, de lo que había acontecido poco tiempo antes de esto, hermanos. La resurrección de Lázaro de los muertos a la vida. Así que imagínense, hermanos, ¿verdad? Esa noticia, hermanos, corrió por todos lados. Entonces, hermanos, aún más la fama de Jesús creció con esto. En la multitud que se alineaba, hermanos, a lo largo del camino por el que Jesús caminaba, dice la palabra, estaba, hermanos, un hombre. Había dos, ¿no? En este caso Marcos solamente menciona uno, ¿verdad? O se enfoca en uno, pero eran dos, como dicen los otros evangelios. Entonces, hermanos, dice que estaba ahí Bartimeo el ciego, hermanos, junto con su desconocido compañero que también era ciego. Hermanos, dice la palabra que Bartimeo estaba sentado junto al camino y estaba mendigando, hermanos, por necesidad, como vemos en la palabra. La ceguera, hermanos, la ceguera común en aquel tiempo, pues era causada, hermanos, como siempre, por defectos de nacimiento, heridas o enfermedad. Los ciegos, hermanos, así como todos aquellos discapacitados, hermanos, en aquel tiempo, eran personas, hermanos, tristemente despreciados. Eran despreciados, hermanos. ¿Por qué? Bueno, una de las razones, hermanos, por qué, ¿verdad?, eran despreciados, porque se les consideraba pecadores, hermanos, pecadores bajo el juicio de Dios. Si alguien estaba en esta condición, hermanos, no era en sí que, hermanos, realmente era un castigo de Dios, ¿sí, hermanos? Pero la gente pensaba, hermanos, que todos ellos estaban así por castigo de Dios, hermanos, que estaban bajo el juicio de Dios. Así que, hermanos, Bartimeo pregunta, ¿verdad?, ¿qué estaba pasando? ¿Qué estaba ocurriendo? Las personas, hermanos, le dijeron que Jesús y sus acompañantes, hermanos, pasaban por ahí. Como lo relata Lucas, hermanos, ¿verdad?, que Jesús estaba pasando por ahí. Y dice, hermanos, en el versículo 47, y oyendo entonces Bartimeo, hermanos, que era Jesús Nazareno, comenzó, dice, a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Al escuchar, hermanos, ¿verdad?, Bartimeo que era Jesús, hermanos, dice que empezó, hermanos, comenzó a dar voces. Comenzó, hermanos, a gritar, pidiendo ayuda, hermanos, al Señor.
Y Bartimeo le dice, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Sabemos, hermanos, que Jesús era descendiente de David, ¿verdad? Lo eran, hermanos, su padre, José era su padre terrenal y su madre María, ¿verdad? Así que, hermanos, ¿verdad? Descendiente de David. Así que, hermanos, Bartimeo, hermanos, una y otra vez empieza, hermanos, a clamar al Señor, pidiéndole al Señor, hermanos, ¿verdad? Ahora, una de las cosas muy importantes que vemos aquí, hermanos, en cuanto a Bartimeo, dice, hermanos, dice la palabra que él, hermanos, dice, y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Muy bien, esta petición, hermanos, hecha no solamente una vez, hermanos, a Jesús, muestra, hermanos, que Bartimeo reconoció, hermanos, que Jesús era el Mesías, hermanos, de Israel. Y le dice, ten misericordia de mí, ten misericordia de mí. Hermanos, y esta frase, ten misericordia de mí, era podemos decir, hermanos, la súplica típica, hermanos, de las personas que estaban en alguna necesidad, que estaban en alguna aflicción, hermanos, ¿verdad? Como en este caso Bartimeo. Pero, hermanos, algo muy importante. Para Bartimeo, hermanos, esto era más que una frase. Ten misericordia de mí. Para Bartimeo, hermanos, era algo más que una súplica, hermanos, ¿verdad? Para Bartimeo, hermanos, estas palabras, podemos decir, demostraban el clamor de su corazón, hermanos. El clamor de su corazón. Él sabía, hermanos, que él no merecía nada. Que él no merecía nada, hermanos. Porque según dijimos, hermanos, la teología judía, según la creencia judía, hermanos, la ceguera de Bartimeo, hermanos, era maldición de Dios. Era maldición de Dios sobre el pecado, hermanos, de él. Entonces, hermanos, al clamar Bartimeo pidiéndole misericordia al Señor, hermanos, él sabía que, hermanos, estaba pidiendo algo que él no merecía. Que él no merecía, hermanos. Al pedir Bartimeo, hermanos, misericordia, hermanos, estaba pidiendo una bondad, hermanos, inmerecida. Que Dios tuviera una bondad, hermanos, que él no merecía. Este ciego reconoció, hermanos, que era un pecador. Y es interesante mirar, hermanos, cómo, por ejemplo, hermanos, su mente, ¿verdad?, vio la luz antes que la vieran sus ojos, hermanos. Él pudo ver la luz. Él pudo, hermanos, ¿verdad?, mirar, hermanos, espiritualmente quién era Jesús, quién era Cristo, hermanos, y lo que él podía hacer en su vida. Así que, hermanos, al pedir misericordia o una bondad inmerecida, él estaba reconociendo, hermanos, quién era Cristo, quién era Jesús, hermanos. El triste ruego, hermanos, de Bartimeo y sus clamores por misericordia, dice la palabra de Dios, hermanos, que pues no suscitaron, hermanos, simpatía o empatía, hermanos, por parte de la multitud. ¿Qué dice allí la palabra de Dios, hermanos, en cuanto a la multitud? El versículo 48. Le reprendían. Dice, y muchos le reprendían. ¿Para qué? Para que se callara, hermanos. ¿Se fijan? Es tremendo, hermanos, mirar, ¿verdad? La poca simpatía, hermanos, que aquella multitud estaba, hermanos, teniendo para aquel hombre ciego. Para aquellos hombres ciegos, porque eran dos, ¿no? Como le digo, Marcos solamente se enfoca en uno, pero eran dos, hermanos. Pero es interesante mirar, hermanos, con tristeza cómo esta multitud, en vez, hermanos, de querer ayudar, hermanos, a Bartimeo, lo empezaron ¿a qué? A callar. Lo empezaron a callar, hermanos. Dice la palabra. Lo empezaron a callar. Pero algo miramos aquí, hermanos, que pues no les hizo caso Bartimeo. Tanto era su necesidad, hermanos. Tan grande era su necesidad que clamaba al Señor, hermanos. Clamaba, dice, mucho más, diciendo, Hijo de David, ten misericordia de mí.
Muchos de ellos, hermanos, miramos cómo le reprendían para que se callara, hermanos, para que se callara. Pero miramos, hermanos, a Bartimeo haciendo caso omiso, hermanos, de los intentos de aquella multitud de callarlo, de silenciarlo, hermanos. Y miramos, hermanos, que siendo seguramente atraído por el Espíritu Santo, hermanos, a Jesús, hermanos, Bartimeo seguía clamando. Bartimeo seguía pidiendo. Dice la palabra en este versículo, hermanos, que clamaba más fuertemente, hermanos. Clamaba aún más. Hijo de David, ten misericordia de mí. Así que en esta primera parte, hermanos, miramos a un hombre ciego, hermanos, ¿verdad? Clamando al Señor Jesucristo por misericordia. Ahora vamos a mirar la segunda parte, hermanos, de esta historia que nos cuenta la palabra. Versículo 49. Entonces Jesús, dice la palabra, entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, dice, y llamaron al ciego. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego, diciéndole, ten confianza, levántate, te llama. En esta segunda parte, hermanos, miramos entonces, hermanos, el poder de Cristo, el poder del Salvador. Ahora cambia, hermanos, el centro de atención de esta historia o de este relato bíblico, hermanos. Pasa, hermanos, del ciego desesperado, ahora pasa al Señor Jesucristo, hermanos, quien tenía el poder suficiente para sanarlo, hermanos, para curarlo. Dice la palabra que Jesús, deteniéndose, mandó, ¿qué, hermanos? Llamarle. Mandó llamarle. Fíjense, hermanos, ¿cómo fue la respuesta de Jesús? La respuesta de Jesús, hermanos, cambió la actitud de la gente. Cambió, hermanos, la actitud, hermanos, de aquella multitud hacia Bartimeo. Al menos por un momento. Porque dice la palabra, hermanos, que entonces, ¿qué hizo la multitud? Dice que llamaron al ciego diciéndole, ten confianza, levántate, te llama. Ahora sí ya cambiaron de actitud. Primero le decían, ya cállate, ya no estés gritando. Muy bien. Pero al mirar, hermanos, cómo Jesús se detiene y manda a llamar a Bartimeo, entonces aquella multitud cambia de actitud. Y le dice, ten confianza, levántate. Te está llamando Jesús, ¿verdad? Hermanos, sin duda aquella multitud, hermanos, estaban, ¿verdad? Curiosos y con la esperanza de ver que Jesús hiciera otro milagro, hermanos. No había pasado mucho que Jesús había resucitado a Lázaro. Así que me imagino que aquella multitud, hermanos, estaba, ¿verdad?, curiosa y con la esperanza de que Jesús, hermanos, realizara otro milagro, hermanos, ¿verdad? Así que llamaron al ciego, hermanos, diciéndole, ten confianza, levántate, el Mesías te está llamando. Hermanos, y dice la palabra del Señor en el versículo 50. Él entonces, o sea, Bartimeo, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. A ver, léanlo ustedes, hermanos. Dice. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Me imagino, hermanos, ¿no? El rostro de Bartimeo lleno de alegría. Lleno de alegría, hermanos. Simplemente, hermanos, porque Jesús lo tomó en cuenta. Porque Jesús se detuvo. Porque Jesús lo llamó. Sin duda, hermanos, él tenía esa confianza, esa fe, que algo el Señor iba a hacer en su vida. Así que, hermanos, vemos a Bartimeo actuando en fe. Porque esto es fe, hermanos. Dice que enseguida arrojó su capa, se levantó y vino al Señor Jesús, hermanos. Así que lo miramos actuando en fe. Sin dudar ni vacilaciones, hermanos, Bartimeo reaccionó rápidamente al llamamiento del Señor Jesucristo, hermanos.
Y sin duda, un llamamiento que ya el Espíritu Santo estaba haciendo en su corazón, hermanos, en su vida, de que fuera Jesús, de que viniera a Cristo. Entonces, hermanos, el ciego dice que arrojando su capa se levantó, hermanos, y tal vez guiado por la multitud, porque él no miraba. Tal vez guiado por esa misma multitud que en un momento atrás le estaba diciendo, ya cállate, ¿verdad? Pero ahora, hermanos, esa multitud posiblemente lo estaba guiando, hermanos, al Señor Jesucristo. Y dice, hermanos, que vino a Jesús. Vino a Jesús, hermanos. Bartimeo. Vino a Cristo. Hermanos, cuando Bartimeo se acercó, Jesús le hace una pregunta. Jesús, hermanos, le hace una pregunta en el versículo 51. Respondiendo, Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? ¿Qué quieres que te haga? ¿Acaso no lo sabía Jesús, hermanos, que estaba ciego? Por supuesto que sí, hermanos. Jesús lo sabía. Jesús sabía, hermanos, la necesidad de aquel hombre. Hermanos, pero como vemos en la palabra del Señor, a Cristo, hermanos, le agrada que nosotros le digamos, que nosotros le pidamos. Hay mucha gente que no le pide al Señor simplemente porque dicen, el Señor ya lo sabe. Pero en su palabra, hermanos, miramos que a Él le place, a Él le agrada, Él quiere que nosotros le pidamos. Él lo ha dispuesto así, hermanos. Y le hace la pregunta a Bartimeo, ¿qué quieres que te haga? ¿Qué quieres que te haga? Hermanos, y dice la palabra, y el ciego le dijo, maestro, que recobre la vista. Maestro, que recobre la vista, hermanos. Mira, hermanos, le decía hace un momento, ¿no? Qué diferente la actitud de Cristo a la actitud de las personas. Porque miren, hermanos, antes de esto, en los versículos anteriores, aquí del versículo 35 de este capítulo 10 de San Marcos, hermanos, hay una historia muy diferente. Hay una historia muy diferente, hermanos. Y se trata la historia, hermanos, de Jacobo y Juan, hijo de Zebedeo. Y dice la palabra, hermanos, que, hermanos, se acercó, dice, hermanos, dice que se le acercaron diciendo, maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéremos. Y dice el versículo 36. Él le dijo, ¿qué queréis que os haga? Y miren, ellos le dijeron, concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. ¿Bien? Fíjense, hermanos, qué petición. Qué petición, hermanos. Muy bien. Ahora, la actitud de Jesús, hermanos, es muy diferente a la actitud de Jacobo, hermanos, y Juan. Muy diferente, hermanos. Muy diferente. Jesús, hermanos, al preguntarle esto a Bartimeo, ¿qué quieres que te haga? Hermanos, muestra una actitud muy distinta a la de Jacobo y Juan, hermanos. Muy diferente. Ellos querían, hermanos, ser exaltados. Ellos querían ser exaltados, hermanos. Y miren aquí la actitud muy diferente de Jesús, hermanos, de un servidor, de una persona que sirve. Él dice, ¿qué quieres que te haga? Hermanos, el Rey exaltado del cielo, el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad encarnada. Miren, hermanos, cómo se está ofreciendo aquí. Cómo se está ofreciendo, hermanos, para servir a un pecador. Para servir, hermanos, a una persona humilde, a un marginado de la sociedad, a un indigno, hermanos, ¿verdad? Con esta pregunta Jesús está manifestando, hermanos, esa actitud de servicio. Muy diferente, hermanos, a la actitud de Jacobo y Juan. Ellos querían tener el primer lugar. Ellos querían tener un lugar exaltado. Y Jesús, hermanos, le está dando una gran enseñanza a ellos también con este milagro que va a realizar, hermanos. Con esto que está haciendo. Bartimeo respondió, hermanos, le dice, maestro, que recobre la vista.
que recobre la vista, en el versículo 51. Respondiendo Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo, Maestro, que recobre la vista. Hermanos, al usar Bartimeo, ojo aquí, hermano, ¿eh? Aquí hay una gran enseñanza. Al usar los términos, o al usar el término maestro, ¿verdad? Bartimeo en este caso. Por ejemplo, hermanos, en Mateo usa el término Señor, ¿verdad? Hermanos, con estos términos está, hermanos, reconociendo Bartimeo quién es Jesús, hermanos. ¿Quién es Jesús? Pero aparte de esto, hermanos, al usar estos términos, hermanos, él mismo se puso, hermanos, en sumisión a Jesús como su soberano. Como su soberano, hermanos. A diferencia de Jacobo y Juan, que creyeron que merecían exaltación, hermanos. Que merecían exaltación, ¿verdad? Ellos dijeron, concédenos que en tu reino uno se siente a la derecha y otro a tu izquierda. Lugares de exaltación. Cuidado con lo que queremos, hermanos, ¿verdad? Pero aquí Jesús nos da una grande lección. Y este hombre, hermanos, al reconocerle como maestro, como Señor, hermanos, entonces se pone en sumisión a Jesús como su soberano. Este ciego, hermanos, estaba consciente, hermanos, de que no merecía nada. Nada, hermanos. Este ciego solamente buscaba misericordia. Él buscaba recibir lo que no merecía, hermanos. Lo que no merecía. El hecho de haber pedido que, hermanos, recobrara la vista, hermanos, sugiere que no había nacido ciego, que perdió la vista en algún momento en su vida, hermanos, ¿verdad? Porque él pidió que recobrara la vista, hermanos. Quiere decir que tiempo atrás miraba, ¿verdad? Pero ahora ya no miraba, hermanos. Y él puso esta petición. Ahora, hermanos, como relata Mateo, dice, hermanos, que tras tocarle los ojos y decirle, recíbela, Lucas 18:42, Jesús le dijo, vete, aquí le dice, vete, tu fe te ha salvado. Tu fe te ha salvado, hermanos. Entonces, hermanos, si nosotros leemos los evangelios, nos damos cuenta, hermanos, que unos de ellos, hermanos, escribieron más detalles sobre esta historia. Muy bien. No es que se estén contradiciendo, simplemente, hermanos, ¿verdad? Algunos dieron más detalles de esto, otros no tantos detalles. Así que si queremos mirar en sí todos los detalles, pues tenemos que ver, ¿no? Los evangelios donde se habló acerca de este ciego, hermanos. Muy bien. Pero miren, hermanos, dice en el versículo 52, y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Miren, hermanos, algo muy importante. Tanto Bartimeo, ¿verdad? Y el otro ciego, como da testimonio Mateo, no solamente recibieron, hermanos, la sanidad física. No solamente recibieron la sanidad física, hermanos, sino también recibieron salvación. Y recibieron, hermanos, vida eterna. Vamos a leer el verso 52, todos juntos, hermanos. A la voz de tres. 1, 2, 3, dice. Y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Gloria a Dios. Aquí miramos una auténtica conversión, hermanos, ¿verdad? Este hombre, hermanos, no solamente recibió el milagro del Señor de que él pudiera recobrar la vista, sino también, hermano, recibió salvación y recibió el regalo de la vida eterna, hermanos. Y dice la palabra, hermanos, y enseguida Bartimeo, dice, recobró la vista junto con su compañero, hermanos, ¿verdad? Ahora tratemos de imaginar, hermanos, ¿verdad?, a estos hombres. Antes no miraban, ahora ya miran, hermanos, pero aparte ahora son salvos por la gracia del Señor. Así que, hermanos, sin duda, felices, hermanos, contentos, seguían a Jesús, dice, en el camino. Seguían a Jesús en el camino.
Otra señal, hermanos, de que además de la vista física, sus ojos espirituales fueron abiertos, porque seguían a Jesús, hermanos. Seguían al Señor Jesucristo. Hermanos, quiero terminar mencionando algunas características del ministerio de sanidad de Jesús. Muy bien, del ministerio de sanidad de Jesús. Primero, hermanos, Jesús curaba con una palabra. Otras veces, hermanos, curó, simplemente con un toque, ¿verdad? O, hermanos, o algún otro gesto. En segundo lugar, hermanos, Jesús curaba, no como dicen ahora, tú ya estás sano, pero estás enfermo y en algún momento te vas a curar. No, hermanos, Jesús no curaba así. Ustedes lean los milagros de Jesús. Hermanos, Jesús curaba al instante. Muy bien. Por eso en ocasiones, hermanos, ciertos milagros que dicen la gente que son milagros, dudamos de que realmente lo sean, hermanos. Porque un milagro, hermanos, ¿verdad? Un milagro era algo que sucedía al momento, hermanos. Al momento. Así que Jesús, hermanos, Jesús curaba al instante. Quedaban sanos al instante. Muy bien. Otra cosa, hermanos. Jesús curaba, hermanos, también totalmente. Era un milagro, hermanos, completo. Era un milagro completo. Otra cosa, hermanos. Cuando Jesús, hermanos, ¿verdad? Oraba por alguien, hermanos, Él curaba a todos por los cuales oraba. Jesús curaba a todos, hermanos. Jesús curaba a todos. Lo vemos en la palabra. Todos los que vinieron a Él, pidiéndole, hermanos, un milagro. Jesús, hermanos, los sanó a todos. Muy bien. Enseguida, hermanos, otra cosa también. Jesús, hermanos, curaba enfermedades. La palabra, ¿no? La palabra es orgánicas, hermanos. O sea, que tienen que ver, hermanos, por ejemplo, hermanos, con nuestras extremidades, con nuestros ojos. Como miramos, hermanos, Jesús curó, hermanos, leprosos. Jesús curó ciegos, ¿verdad? Extremidades paralizadas. A eso se le llama, hermanos, enfermedades orgánicas, hermanos. Muy bien. Así que Jesús no estaba orando por la gente, pidiéndole que hermano, se le quitara ese dolor de uña que traía el hermano, la hermana. No oraba por esas cosas, hermano, ¿verdad? Para eso hay medicina, hermano, y para eso están los doctores, ¿verdad? Estos eran milagros, hermanos, ¿verdad? Digo, no está mal que pidan. Si ustedes quieren pedir, pídanlo, hermano, ¿verdad? Que el Señor sane también eso de ustedes. Pero los milagros de Jesús eran estos, hermano. ¿Está bien? Estamos mirando los milagros de Jesús. Por último, hermanos, también Jesús, hermanos, resucitó muertos. No personas que estaban en un estado de coma, hermanos, ¿verdad? No, estas personas estaban muertas, hermanos, y el Señor las volvió a la vida. Por eso, hermanos, se llaman milagros. Esos son milagros, hermanos, del Señor, que el Señor hacía. Y estas eran algunas características, hermanos, del ministerio de sanidad del Señor Jesucristo. Acuérdense, hermanos, ¿verdad? En consecuencia, hermanos, cuando la gente miraba aquello, hermanos, el pueblo cuando vio aquello, hermanos, pues daba alabanza a Dios. Glorificaban a Dios, hermanos, porque eran milagros. Imagínense, hermanos, conocer al paralítico y de pronto mirarlo caminar. O en este caso a estos ciegos. Eran conocidos, hermanos, por la gente porque estaban ahí junto al camino, hermanos, siempre pidiendo limosna. Eran conocidos, hermanos. Eran conocidos, ¿verdad? Eran conocidos. Así es que imagínense, hermanos, al mirar aquella multitud que de pronto, hermanos, aquellos ciegos ahora estaban mirando. Hermanos, esto trajo, ¿verdad?, admiración. Cuando miró a aquella gente, trajo también alabanza a Dios. Alabanza a Dios, hermanos. Y quiero ahora sí, hermanos, terminar mencionando, hermanos, algunas cosas significativas, hermanos, de este pasaje. Muy bien. Cosas, hermanos, para nuestra edificación, hermanos, que van a ser de bendición para nuestra vida. Algunas cosas significativas, motivos significativos. Primero, hermanos,
es un modelo, esta historia que acabamos de leer, hermanos, de la sanidad de Bartimeo y de este otro ciego también, hermanos, en primer lugar, es un modelo de salvación. Un modelo de salvación antes de la cruz. Muy bien. Hermanos, Bartimeo reconoció a Jesús como el Mesías, que vino a salvar a su pueblo de sus pecados, como dice, hermanos, el profeta Isaías, como dice también Mateo 1:21, ¿verdad? Vemos, hermanos, cómo él lo reconoció como su Señor soberano. Segundo motivo significativo, hermanos, la respuesta de Jesús muestra, hermanos, que Él nunca va a ignorar a quienes claman a Él, hermanos, pidiéndole misericordia. Por eso tú y yo no debemos ser, hermanos, tardos para clamar al Señor por su misericordia. Porque si una verdad miramos aquí y debemos aprender, hermanos, de este milagro de Jesús, hermanos, es que Él no va a ignorar a quienes, hermanos, claman a Él pidiendo misericordia. Aquel hombre pidió misericordia, hermanos. Aquel hombre pidió misericordia y el Señor Jesús no lo ignoró, hermanos. No lo ignoró. En tercer lugar, hermanos, Jesús es profundamente compasivo ante la súplica de pecadores, hermanos. Jesús, hermanos, es profundamente compasivo. Jesús está lleno de compasión, hermanos. Lleno de compasión. Si el hombre, hermanos, le pide perdón, hermanos, el Señor le puede perdonar. Si el hombre, hermanos, clama a Él por su salvación, el Señor lo puede salvar, hermanos. Si el hombre, hermanos, le pide al Señor un milagro, si así es su voluntad, Dios puede hacer ese milagro, hermanos, en su vida, porque el Señor sigue haciendo milagros. Creemos en milagros, hermanos, ¿o no es así? Creemos, hermanos, que el Señor sigue haciendo milagros hoy en nuestros días. Por eso oramos por milagros, hermanos, ¿verdad? Oramos por milagros. Porque creemos en el poder del Señor. Porque creemos, hermanos, que Jesús es profundamente, hermanos, compasivo. Que puede compadecerse de nosotros, hermanos. Y por último, hermanos, otro motivo significativo que miramos en esta historia. Hermanos, aunque el Señor Jesús tiene poder absoluto sobre la enfermedad. Muy bien, poder absoluto, hermanos. Poder absoluto. Ninguna enfermedad, hermanos, es más grande que el Señor. Nada, hermanos. Muy bien. Pero, hermanos, Jesús no vino simplemente, hermanos, a curar enfermos. No vino simplemente a curar enfermos. Lucas 19:10 dice, hermanos, que Cristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, hermanos. Muy bien. A eso vino Cristo. Vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, hermanos. Lucas 19:20. Lucas 19:10, perdón. Hermanos, qué alentador es saber el Dios que tenemos, hermanos, ¿verdad? Es conocer al Cristo, hermanos, al cual nosotros, hermanos, adoramos y también servimos con todo nuestro corazón. Un Cristo lleno de compasión, hermanos. Lleno de compasión. Muy bien, así que, hermanos, debemos, hermanos, tomar, ¿verdad? La actitud de Bartimeo, hermanos, el medio, ¿verdad?, de nuestras enfermedades o necesidades o aflicciones y tribulaciones, hermanos, e ir a Cristo, hermanos. Ir a Jesús, ¿verdad? Ir al Señor, clamando, hermanos, por misericordia. Clamando por misericordia. ¿Verdad? Yo no soy tan lleno de misericordia, hermanos. Quisiera, hermanos, si en veces sí muestro misericordia a la gente. Pero realmente, hermanos, es el que está lleno de misericordia, ¿quién es? Es Jesús, hermano. Es Jesús, ¿verdad? Aún los discípulos, hermanos, ¿verdad?, aunque amaban a Cristo y amaban a la gente, pero en alguna ocasión le dijeron a Jesús, ¿no quieres que oremos y que descienda fuego del cielo y que sean consumados?
Así somos, hermanos, ¿verdad? Sí, es cierto, de vez en cuando se ve la misericordia de Cristo en nuestra vida, pero no siempre somos misericordiosos, hermanos. Y no siempre, hermanos, estamos mostrando esa llenura de la misericordia, como lo hizo el Señor Jesucristo, como lo hizo Jesús, hermanos. Muy bien. Así que, hermanos, en esta tarde podemos, hermanos, acercarnos al trono de la gracia con toda confianza, hermanos, clamando por misericordia al Señor.